Bienvenidos a nuestro estudio bíblico el día de hoy. Somos los pastores Randall y Alexandra González y tenemos el honor de compartir con ustedes la palabra de Dios. Específicamente nos vamos a enfocar hoy en el libro de 1 Timoteo, el capítulo 2. Así que si usted tiene su Biblia o su computadora, su tableta o su teléfono y tiene la Biblia ahí, pues ábrala, préndala y traiga un cuaderno de notas. Yo siempre digo que es bueno escribir, ¿verdad? La memoria más privilegiada está en la punta de una pluma, así que escriba por ahí lo que Dios le está hablando el día de hoy. Y vamos a entrar en materia, vamos a comenzar. Y estaba pensando justo el día de hoy, siendo que Pablo le escribe a su hijo Timoteo, que en otra carta que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 14, el verso 40, él dice algo que creo que es importante para enfocarnos en el capítulo 2 de 1 Timoteo. Y él dice que todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo decentemente y con orden. Quiero enfocarme en la palabra orden porque Dios es un Dios de orden. Y lo que estaba sucediendo cuando Pablo le escribe a Timoteo es que había un desorden en la iglesia en Éfeso. Parece ser que las cosas se le estaban saliendo de orden a Timoteo. Y entonces lo que sucede es que los hombres no estaban haciendo lo que les correspondía hacer a ellos y tampoco las mujeres. Entonces por eso es que Pablo se pone serio y le escribe a Timoteo, tienes que poner atención en este desorden que está sucediendo ahí. Y recordemos algo. En este tiempo también Timoteo era un muchacho joven, Claro, ¿verdad? claro, y Pablo era el padre espiritual de él, entonces con mayor razón él quería ponerle atención y escribirle a Timoteo diciéndole: Timoteo, yo te he enseñado y quiero recordarte algunas cositas, ¿verdad? Que es importante que le pongas atención. Otra cosa para recordar es que Dios es un Dios de orden. Así es. Basta con que nos vayamos al libro de Génesis y vamos a ver que Dios de una manera tan ordenada, día con día, Él comenzó a crear, a hablar y a crear cosas. Y luego vamos al Nuevo Testamento y vemos la vida de Jesús y vemos a Jesús trabajando de una manera organizada también. Por ejemplo, la alimentación de los panes y los peces, ese milagro que de una multitud fue alimentada. Quédese pensando, cuando usted va a los evangelios se va a dar cuenta que Jesús da una orden. Y la orden que le da a los discípulos es: vaya y organicen a esa multitud en grupos. ¿Para qué? Para que cuando se haga el milagro y se recojan las cestas, puedan contabilizar cuánto sobró de panes y peces. O sea, Dios es un Dios de orden. Hay gente que dice: no, hay que darle libertad al Espíritu, como si Dios no se pudiera mover en el orden. Claro, le damos libertad al Espíritu, pero nosotros tenemos que ser organizados. Ahora, aplicando eso a nuestra vida, yo creo, Alexandra, que nosotros también tenemos que traer orden a nuestra vida. Porque claro, este capítulo habla específicamente para la iglesia, pero creo que podemos aplicarlo a nuestra propia vida. ¿Qué cosas en nuestra vida tenemos que organizar, que traer orden? Y vamos a comenzar a leer el primer verso del capítulo 2 de 1 Timoteo. Quiero leerlo, si usted abre su Biblia por ahí, para leerlo el día de hoy. Dice aquí Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El apóstol Pablo aquí comienza a hablarle a los hombres, pero no por eso no significa que las mujeres están exentas de escuchar esto, porque estos principios aplican para los dos grupos, ¿verdad? Hombres y mujeres. Y él comienza a decir que, en primer lugar, un orden que tenemos que traer a nuestra vida es la oración. Y nos dice que la oración es una prioridad en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque cuando él comienza este verso, él dice: exhorto ante todo, indicando aquí que la oración es un elemento sumamente importante en la adoración pública, porque él estaba refiriéndose obviamente a la iglesia en Efeso. Ahora, aplicándolo a nuestra vida personal como individuos, la oración es un elemento esencial en la vida cristiana. Esencial. Yo recuerdo creciendo en la iglesia cristiana y siendo un voluntario como uno de los músicos, uno de los servicios que me tocaba servir era los miércoles de oración. Y le puedo decir por experiencia que era el servicio menos concurrido, donde veía unos señoras mayores y señores mayores, pero muy poca gente. Realmente no era el servicio más popular de la semana. ¿Por qué? Porque la gente no tiende a ver la oración como algo muy importante. Sin embargo, cuando usted se pone a leer la Escritura, a estudiar la palabra, se va a dar cuenta que la oración siempre ha sido
algo sumamente importante. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, el ministerio apostólico, los apóstoles se separaban para dedicarse a la oración y al estudio de la palabra. Y eso aplica para nosotros también. Quizás usted dice, bueno, yo no soy un apóstol el día de hoy, yo no soy un líder espiritual. No importa, quiero decirle, usted es un rey y un sacerdote, usted es un hombre y una mujer de Dios. Y nosotros tenemos que estar vinculados con nuestro Señor Jesús a través de la oración. Ahora, el apóstol Pablo nos dice algo más en este verso 1, porque él nos dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, en primer lugar, dice en segundo lugar, oraciones, peticiones y por último, acciones de gracias. Interesante, porque al estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta que existen por lo menos 7 sustantivos diferentes para la palabra oración en el griego. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de 4 de estos. Y en primer lugar nos habla de rogativas. Rogativa viene obviamente, uno dice, está rogándole a Dios, claro. Y el enfoque aquí a la cual se refiere cuando habla de rogativas es elevar una petición que es urgente delante de Dios. O sea, algo que realmente urge. Tengo que ir a Dios delante de él ahora mismo. Por ejemplo, tengo que ir delante de Dios en oración porque me acaban de llamar. Alguien está en una situación de vida o muerte en el hospital. O estamos orando ahorita por Turquía y Siria. ¿Por qué? Porque hay muchos muertos, una situación demasiado extrema y tenemos que ponernos en la brecha en oración. A eso nos referimos con una rogativa. Algo que requiere nuestra inmediata atención e ir a clamar a Dios. Pero luego el apóstol Pablo nos habla de oraciones. Y uno dice, bueno, oraciones es algo muy general, claro. Es la palabra que todos conocemos. Pero ¿a qué se refiere cuando habla de oración? Bueno, se refiere al acercamiento que todos nosotros tenemos cuando vamos a ir a orar. Y ese acercamiento tiene que ser de una manera reverente y devota delante de Dios. O sea, nos acercamos a orar no de una manera muy escueta, a pesar de que obviamente sabemos Dios es nuestro amigo, lo cantamos, claro, pero en una reverencia y de una manera devota es que nos acercamos a orar. Ahora, el apóstol Pablo agrega, con peticiones. Interesante con peticiones, porque realmente lo que se enfoca aquí es acercarse, es lo que se refiere a una persona con absoluta confianza. Y es que sabemos que tenemos entrada, dice la Escritura, ante el trono de gracia confiadamente. ¿Confiados en nosotros mismos? No. Confiados en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que permite que nosotros nos acerquemos con esa confianza. E inclusive, el mejor ejemplo que podemos poner aquí es la de un niño o una niña que se acerca ante sus papás para poder hacer una petición. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que cuando nos acercamos, podemos acercarnos a hacer peticiones y tener ese acercamiento con absoluta confianza. Y en último lugar, él agrega, con acciones de gracias. Acciones de gracias no solamente por lo que Dios ha hecho, porque nuestra tendencia es agradecer cuando alguien nos ha hecho un favor, ¿no? Oye, gracias por el favor que me hiciste. Pero, ¿qué tal si el favor todavía no se ha hecho? ¿No es cierto? ¿Qué tal si el favor se va a hacer en un futuro? Agradecemos a Dios por lo que Él va a hacer. Y es que eso es justamente la fe. La vida cristiana es una vida de fe. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios y dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, agradecemos con anticipación por lo que Dios va a hacer. Otra cosa para agradecer es por quién es Dios para nosotros. Entonces, esos son elementos importantes cuando Dios nos llama a traer orden en nuestra vida. La oración es una prioridad para nosotros y tenemos que orar de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos dice, con rogativas, con oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y me gusta mucho que él empieza diciendo exhorto. Sí. Y quiero aclarar un poquito qué es eso de esa palabra exhorto, porque normalmente pensamos que bueno, no usamos esa palabra para empezar, pero si la usamos en la iglesia muchas veces es como para regañar a alguien, ¿verdad? Como para
irle y caerle encima y darle una reprimenda. Pero realmente el significado de la palabra exhortar es un ánimo. Claro, animar. Entonces Pablo lo que está haciendo aquí es invitándonos cordialmente a hacer algo importante. Claro. Y es tan importante verlo así y para saber para quién van esas oraciones, como dice el verso aquí. Y dice, exhorto a que se haga por todos los hombres, en primer lugar. Y aquí es como Pablo diciéndonos, no discriminen a nadie en sus oraciones. Así es. Los que les caen bien, los que les caen mal, los que son buenos y los que son malos también. Oren por todos, ¿verdad? No tengan aquí preferencias, oren por todos. Y luego habla muy importante algo que dice, por los reyes y por los que están en eminencia. Y tal vez es bueno recordar, Randa, que aquí era un tiempo donde estaba Nerón como emperador romano y estaba con todo su reino, su imperio, incluso había persecución a los cristianos. Claro. Pero Pablo está diciendo, oren por ellos. ¿Por qué? Porque al orar por ellos, los cristianos iban a ver beneficiados, ¿verdad? Y entonces iban a lograr lo que Pablo decía aquí de vivir quieta y reposadamente. O sea, quieta se refiere a las circunstancias exteriores, o sea, que hubiera paz en el lugar donde ellos estaban viviendo. Y reposadamente se refiere a la actitud de paz que iba a haber en nosotros mismos por orar por la gente que está dictando las leyes. Y yo creo que en estos días, qué importante es que nosotros retomemos eso, si no lo hemos hecho. Retomemos el orar por nuestros presidentes, por los representantes, por los diputados, por toda la gente que está haciendo leyes, para que nosotros como cristianos y como pueblo y todas las naciones podamos vivir en esa dignidad, en esa paz, como hijos de Dios. Ahora que estás hablando, estaba pensando que no puedo generalizar y no estoy necesariamente hablando de un grupo de personas, pero la tendencia de una parte de los grupos cristianos, podemos tener la tendencia a criticar a las autoridades. Sí. ¿Por qué? Porque vemos las injusticias. Leemos la palabra de Dios y decimos, esta gente está en contra de la palabra de Dios. Pero Dios no nos llama a criticar, nos llama más bien a orar por ellos. A rogar por ellos. A rogar por ellos, exactamente. A levantar peticiones por ellos. Porque nos conviene a nosotros. Claro. ¿Verdad? Nosotros somos los beneficiados si oramos por ellos. Y bueno, también nos dice Pablo aquí las razones por las cuales tenemos que orar. Y una de las razones es que dice que esto es bueno y es agradable ante nuestro Señor, ¿verdad? O sea, cuando nosotros oramos, la Biblia lo presenta como ese incienso que sube hasta el cielo. Y el incienso es un olor fragante, es un olor aceptable, delicioso. O sea, cuando oramos nosotros, vamos a levantar ese olor fragante que llega hasta la presencia de Dios y a Dios le agrada que oremos. Y luego, lo otro que es importante destacar aquí es que dice que Él desea, en el versículo 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable ante nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, uno de los motivos más importantes de nuestra oración es para que la gente sea salva. Así es. Y que conozcan la verdad del Evangelio de Dios, que no queden en esa oscuridad, en esa ignorancia, sino que todos puedan llegar a conocer a Dios. Claro que definitivamente estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Él dice que quiere que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento, dice la Escritura. 5 y 7, que aquí se nos presenta cuál es el fundamento, básicamente, de la oración. Muy importante. Y les leo del verso 5 al verso 7. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y dice Pablo en el verso 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Tenemos que recordar que como creyentes, como cristianos, nuestras oraciones tienen que estar basadas en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es gracias al sacrificio de Jesús que nosotros podemos acercarnos. Por eso es que
el apóstol Pablo aquí es muy claro y él dice, Jesús es el mediador, el mediador. Jesucristo como Dios hombre es el mediador entre un Dios justo y seres humanos imperfectos. Por eso es que en una ocasión, es muy interesante si usted ha tenido la oportunidad alguna vez de leer el libro de Job, cuando él se encuentra en cada una de estas pérdidas, situaciones muy, muy difíciles, en un momento él dijo, ¿qué voy a hacer porque yo no tengo un mediador? Es más, se lo quiero leer en Job capítulo 9, el verso 33. Él hablándole a Dios, mire lo que él dice, no hay entre nosotros árbitro. Vea qué tremendo cómo lo pone el Job. Que ponga su mano sobre nosotros dos. O sea, él estaba diciendo, no tengo yo un mediador. Bendito Dios, que nosotros sí tenemos un mediador. Ese es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Ahora, como hay un solo Dios, entonces necesitamos un solo mediador. Y ese es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora, otra cosa que el apóstol Pablo apunta aquí es que él dice que no solamente es el mediador, sino que él es el rescate por todos. Es importante entender que cuando él dice que él es el rescate, ¿qué significa el rescate? El rescate era el precio que se pagaba para que un esclavo fuera libre. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que Jesús es quien pagó la deuda que nosotros teníamos por nuestros delitos y pecados, y Él lo pagó con su sangre preciosa. Y si alguna vez usted se ha preguntado, ¿cuál es su valor? ¿Verdad? Porque hoy en la sociedad en la cual vivimos la gente dice, yo valgo la casa que tengo, el carro que manejo, la ropa que he visto. No, eso no es lo que usted vale. Lo que usted vale es lo que Jesús pagó por usted. Y lo que pagó por usted, déjeme decirle, fue un precio muy alto. Fue la sangre misma de Él que derramó en la cruz de Calvario hasta la última gota. Eso es lo que vale usted. Entonces debemos entender que la oración que nosotros elevamos a Dios no se basa en básicamente en nuestra vida, nuestras buenas obras, porque nadie se salva por obras. No, se basa en la obra de Cristo en la cruz de Calvario, siendo Él nuestro mediador y nuestro rescate. Y por eso es que dice el apóstol Pablo aquí, más adelante, dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, para predicar ese mensaje. Y el día de hoy, como decía Alexandra hace un momentito, nosotros oramos por todos, por los reyes, por todos los hombres, para que la gente sea salva. Bueno, nosotros oramos ahora entendiendo que nos acercamos a ese trono de gracia gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, solamente. Así que recordemos eso una y otra vez. Y luego sigue diciendo, nos habla acerca de la actitud de nuestra oración, porque la actitud es sumamente importante. Claro. Sumamente importante. Y el verso 8, mire lo que nos dice. El apóstol Pablo escribe, quiero pues que los hombres, él se está enfocando aquí en los hombres, pero vuelvo a recordar, esto aplica para las mujeres también. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Tenemos que entender que para ese tiempo en la iglesia primitiva, todos los hombres y las mujeres oraban. O sea, la oración era algo común. Y había una costumbre judía que básicamente lo que ellos hacían era extendían sus brazos y levantaban las palmas de sus manos en una postura de oración. Hay diferentes posturas de oración. Cada uno de nosotros tenemos diferentes posturas. Hay gente que acostumbra a arrodillarse, alguna gente acostumbra a levantar sus manos, alguna gente acostumbra a unir sus manos y agachar su cabeza, qué sé yo. Pero realmente lo que el apóstol Pablo aquí nos habla no es tanto de una postura física, porque uno puede estar por fuera hincado, pero en el corazón puede uno estar de pie. Él está hablando aquí de una postura del corazón. Es tanto así que más adelante en ese verso, Él nos dice muy claramente cuál es la postura del corazón que tenemos que tener. Y Él dice que tenemos que levantar manos santas. ¿A qué se refiere con levantar manos santas? Bueno, nos está hablando de una vida santa y un corazón limpio. A eso se refiere básicamente.
en que cuando nos acercamos a Dios en oración, no debería haber un pecado por ahí oculto, que nosotros estemos enterados y que no lo queremos confesar delante de Dios. No, tenemos que acercarnos y confesar nuestros pecados. Por eso es que el salmista en una ocasión, él dijo este verso, está en capítulo 24 del libro de los Salmos, y él pregunta, ¿quién subirá al monte del Señor? O sea, ¿quién se va a acercar a Dios? Y mire lo que responde, el limpio de manos y puro de corazón. Qué interesante, nos habla de manos, acciones, y nos habla de corazón, motivaciones. Dos cosas para que nosotros entendamos, porque hacemos, pero también tenemos motivaciones. Por eso es que tenemos que acercarnos a Dios en oración y en primer lugar examinarnos. Y como dijo el salmista David, Señor, examina mi corazón, mira si hay en mí camino de iniquidad, de maldad. ¿Será que hay algo mal? Entonces lo confesamos. Por eso inclusive en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a decir, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, hay una segunda postura del corazón que tenemos que tener en cuenta. Nos habla en primer lugar de manos santas y luego nos dice, sin ira ni contienda. Qué interesante. O sea, no permitan que haya enojo. O sea, no permitan que haya relaciones interpersonales dañadas. De hecho, la Escritura nos enseña, no en el contexto de la oración, pero creo que es muy importante y también aplica para la oración. Dice, si vamos a entregar una ofrenda, pero tenemos algo en contra de nuestro hermano, dice, no, detente, no entregues esa ofrenda, primero ve y arregla cuentas. Bueno, Dios nos pide que arreglemos cuentas con nuestro prójimo. Inclusive recordemos que cuando Jesús habló, le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. Dijo, ama a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y lo dijo, y el segundo es igual que importante que el primero. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tenemos que arreglar cuentas. Si hay ira, si hay enojo, tenemos que venir delante de Dios, Señor, yo perdono, yo bendigo a los que me maldicen, yo voy a soltar el rechazo, voy a soltar, Señor, la ofensa que me han hecho y voy a acercarme en oración con una postura de corazón limpia y sin ninguna ofensa guardada en mi corazón. Pero bueno, continuamos. Continuamos con una parte que es un poco tal vez complicada porque realmente ha sido una parte donde Pablo le habla directo a la mujer. Literalmente. Y esto se ha malinterpretado y se ha desviado en ciertas ocasiones y es un poco difícil para nuestra cultura el día de hoy entender realmente lo que estaba pasando aquí. Claro. Pero necesitamos verlo desde un punto de vista cultural. Claro. Y también no perder de vista de que Pablo está hablando para tener un orden en la iglesia. Exactamente. Pero antes de empezar o seguir leyendo los versículos, yo quisiera poner cuál era el contexto cultural en el que Pablo está hablándole esto a Timoteo. Como dijiste, Timoteo estaba en Éfeso y Éfeso estaba bajo una cultura que era grecorromana. Entonces, en Éfeso había un templo que era el templo de la diosa Diana, y como la llamaban los romanos, y Artemisa, que la llamaban los griegos, pero era lo mismo. Esta era la diosa de la casa y la fertilidad. Y en ese templo había mujeres que eran sacerdotisas, que se dedicaban a enseñar la religión, a hacer el culto a la diosa Diana. Incluso dicen por ahí en la historia que hacían desfiles en donde las mujeres que estaban ahí en los templos se vestían muy lujosamente, con muchas joyas y peinados increíbles y todo. Y toda esta cultura estaba basada en mitología y había la leyenda de que habían habido amazonas en esa zona, que era Éfeso, y que ahora la conocemos como Turquía. Es por ahí, por Turquía. Pero ellos tenían la leyenda de que las amazonas habían nacido de ahí. Incluso ya estábamos hablando de que esa película de La Mujer Maravilla, ella se llama Diana y que eran las amazonas. Y bueno, sabemos cómo eran ese tipo de mujeres, fuertes, valientes, cazadoras, guerreras, mujeres en control de todo. Y
esas eran las creencias de esa cultura en donde se estaba predicando la palabra de Dios. Y ustedes saben que la cultura quiere siempre permear lo que es la iglesia y lo que creemos. Entonces Pablo estaba escribiéndole a Timoteo para que esa cultura de la mujer preeminente, la mujer diosa, la mujer fuerte y valiente, fuera sometida al orden de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. Entonces, bajo ese contexto vamos a seguir leyendo y vemos el versículo 9. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni perlas, ni oro, ni vestidos costosos. Entonces, aquí Pablo lo que está diciendo realmente no es que la mujer no se puede peinar bonito, no es que no podemos usar ningún accesorio que sea costoso. No está diciendo que andemos así todas feas, porque algunas iglesias lamentablemente se han desviado a esa tendencia. Claro. Incluso de aquí se han tomado muchas cosas de que la mujer pantalones, no puede hacer esto, no puede hacer el otro. Pero bueno, en aquel tiempo nadie usaba ni siquiera pantalones, ni los hombres usaban batones, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo quería aquí poner era un orden y decirle a la mujer, mujer, tú no tienes que ser como las mujeres del templo de la diosa Diana, tú no tienes que ser como esa mujer extravagante por fuera, porque tu verdadero valor, tu verdadera belleza está en lo interior, en lo que tú cultivas, en esa modestia que es realmente un espíritu apacible, ¿verdad? Una mujer que depende más de su belleza interna, que se va a manifestar, como dice la Biblia, que la belleza del corazón alegre, ¿verdad? Hermosea el rostro. Y que eso es lo que realmente va a durar. Entonces, Pablo habla de esa belleza interior que se demuestra en la modestia. Y realmente, si Pablo le está hablando a las mujeres, pero si lo traducimos a la cultura del día de hoy, ahora los hombres también. Exactamente. También, que se preocupan mucho por su apariencia, por su vestir, por cómo se ven, también pueden apelar a esto, o podemos decirles de esto. La mentalidad no es solamente preocuparnos por esto, que es la fachada de nosotros. Está bien que nos cuidemos, está bien que nos veamos presentables y bien, pero lo más importante es cómo está nuestra actitud, cómo está nuestra vida interior, ese pudor que es sin extremos, ¿verdad? Porque nos podemos ir a los extremos. Hoy en día que se usan las cirugías, en aquel tiempo no habían cirugías, era solamente los accesorios que uno se podía poner, pero hoy en día que ya se hacen todas estas cirugías y que esto puede ser llevado a un extremo que es perjudicial porque nos limita a lo superficial. Y lo superficial siempre nos va a dejar vacíos por dentro y nunca nos va a saciar. Entonces Pablo le insta a la mujer, no tomes como modelo estas mujeres amazonas, no tomes como modelo estas mujeres que se visten de cierta forma. Tú sé modesta, sin extremos, y ten buen juicio, y siempre ten un espíritu que es lo que es más importante por dentro. También dicen que Éfeso era un centro comercial muy importante. Entonces habían mujeres de sociedad, mujeres con mucho dinero, familias con mucho dinero, y Pablo les recuerda, no es en los bienes materiales donde está su valor. No se enfoquen en lo externo, enfóquense en la belleza que hay en su interior, que Cristo les da, que va a salir y que es lo que va a ser expuesto más importante en la iglesia. Pero luego sigue hablando el versículo 10, dice, sino con obras, que nos vistamos con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. El tener buenas obras es una demostración de lo que
de lo que hay en de nuestro interior, de la obra que Dios está haciendo en nosotros, es lo que se va a manifestar, ¿verdad? Y Pablo decía, no se enfoquen en lo material, enfóquense en hacer buenas obras. Que ese dinero no sea solamente invertido en usted. Haga lo que usted tiene que hacer, cumpla el llamado que Dios le ha mandado a hacer a través de la ayuda a otras personas, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros como parte de su iglesia. Así es. También sigue el versículo 11, y este versículo 11, a veces uno dice, ¿qué? ¿Qué está diciendo este Pablo aquí? Nos cuesta mucho a nosotros hoy en día leer esto y ver realmente qué es la intención de Pablo en este versículo. Sí. Porque dice el versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Pero aquí es importante hablar de que sujeción no es igual, no es sinónimo de subyugación, no es una relación de poder, no significa un abuso, ¿cierto? Eso es lo primero. Y sujeción tiene que ver con un rango, con un orden, ¿verdad? Con un orden que Pablo estaba queriendo traer a la iglesia. Ahora, esta palabra de silencio no quiere decir que la mujer tiene que ponerse un bozal, ¿verdad? Y no poder hablar ni abrir su boca para nada. Porque silencio es una mala traducción de la palabra original. Esta palabra en el original quiere decir reposadamente. Aprenda en reposo, con ese espíritu afable, tranquilo y sin contienda. Qué importante, ¿verdad? Porque a veces podemos querer aprender, pero ser contenciosos, ¿verdad? Desafiar. Y recuerden que si estas mujeres venían de ver sacerdotisas, venían de ver mujeres, o venir de admirar mujeres amazonas, podían muy fácilmente desafiar enseñanzas, podían muy fácilmente querer hacer pleitos. Y esto es lo que Pablo quiere decir. No quiero que aprendas con una motivación, con un espíritu de juicio, de enojo, de contienda, sino más bien reposadamente. Y parece que en esta iglesia muchas mujeres querían usar la libertad que ya tenían en Cristo para poder traer distracciones en los servicios. Así es. Y recordemos que muchos de estos servicios o iglesia no se hacía como se hace hoy en día en un edificio. Estas iglesias se hacían en casas y muchas de esas casas eran de mujeres que tenían dinero. Entonces, Pablo le está diciendo a estas personas, ustedes tranquilas, vamos a tener el orden necesario en medio de la iglesia sin tener los patrones de la cultura con los que ustedes vengan y con un espíritu de enseñable, afable, tranquilo, sin contienda. Y luego sigue diciendo que con toda sumisión, ¿verdad? Pero más adelante, cuando sigamos leyendo en Efesios, o si seguimos leyendo Efesios, en el capítulo 5, dice que nos sometamos los unos a los otros en amor, ¿verdad? Y tenemos que ver que esta palabra de sumisión de la mujer al hombre, la Biblia primero le dice al hombre, ama a tu mujer. Así es. Sin amor no hay sumisión, no hay sujeción. Entonces, lo importante de todo esto es que la sujeción viene basada en el amor, no en un subyugo, no en una esclavitud, no es en una imposición de un poder que va a traer daño. Simplemente es en un orden y en un amor que se tiene que dar esto. Y luego sigue Pablo diciendo en el versículo 12, ¿puedes leer del 12 al 15, por favor, Randy? Aquí nos estamos metiendo ya en tema complicado. Dice aquí el apóstol Pablo, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y explica por qué. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Verso 15. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Quiero mencionar algo porque sé que vas a explicarlo, obviamente. Sabemos que este es uno de los versos
más complicados y que se ha malinterpretado. Sobre todo, bueno, los primeros versos y el 15. ¿Cómo que se salvará engendrando hijos y permanecer? Los teólogos han entrado en mucha discusión. ¿Qué significa esto? Pero creo que terminamos el día de hoy el capítulo respondiendo preguntas que quizás mucha gente ha tenido a través de los años con respecto a qué se refiere del verso del 12 al 15, ¿verdad? Bueno, esto después de mucho estudio, muchos teólogos están diciendo que realmente Pablo aquí se refería no a que la mujer no pueda enseñar, sino que había mujeres específicas que estaban trayendo enseñanzas para manipular y controlar en la iglesia. Y esto era lo que él no quería permitir. No se refería a la mujer en general, porque si no se contradeciría a él mismo, claro. Porque había una mujer que se llamaba Priscila, con su esposo Aquila, que ellos enseñaban, ¿verdad? Entonces, también podríamos hablar de mujeres en la Biblia como Débora, Esther, que tenían papeles importantes y de liderazgo, que también entonces quedarían mal con este versículo que Pablo está diciendo. Pero en realidad aquí lo que Pablo está diciendo no es que la mujer no puede enseñar, sino que había mujeres que estaban enseñando para controlar y dominar y traer divisiones y contiendas, y que él no permitía que eso estuviera sucediendo. También hay documentos históricos que se han encontrado de la iglesia de Éfeso que dicen que había una enseñanza equivocada, y esto me parece súper interesante. Había una enseñanza equivocada en esta iglesia que decía que Eva había sido creada primero que Adán, y que Eva era como una mujer poderosa, que obviamente esto estaba torcido y mezclado con la enseñanza de la diosa Diana, ¿verdad? Seguramente. Entonces, estos documentos históricos dicen que de esta iglesia tenía esa falsa enseñanza de que Eva había sido creada primero y como una fuerza poderosa. Y Pablo escribe aquí a Timoteo para corregir esa falsa enseñanza de que Eva había sido formada primero. Él dice claramente, Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino fue la mujer la que fue engañada. Pero y claro, no le quita a Adán la culpa o el pecado, ¿verdad? Él era el líder y no tomó su liderazgo. Exactamente, no tomó su liderazgo. Y luego esto de que dice que la mujer se salvará engendrando hijos, no quiere decir que si uno no tiene hijos, entonces se va a ir a condenación, ¿verdad? Sino lo que quiere decir aquí en realidad es que se hace mención a la maldición que fue dada a la mujer, ¿verdad? Cuando dice, bueno, vas a tener hijos y vas a parir con dolores y todo esto, pero luego dice, de tu simiente vendrá uno que le aplastará la cabeza al enemigo, ¿verdad? La serpiente te morderá en el calcañar, pero tú le aplastarás la cabeza. Y está hablando aquí realmente de que la salvación viene a través del Hijo de Dios que nació de una mujer. Y entonces Pablo más bien dignifica a la mujer aquí, porque está diciendo, de ti, mujer, de una mujer, van a ser la salvación del mundo. Pablo no está haciendo de menos a la mujer, no la está pisoteando, sino más bien está diciendo, de ti va a salir salvación y vida. Así que yo creo que es bastante esperanzador, ¿verdad? Claro que lo Las es. mujeres, claro, tenemos que tener ese balance el día de hoy, yo creo. No esa mujer que está callada, sometida, casi esclavizada, que no puede hacer ni decir nada, pero tampoco irnos al extremo del libertinaje, sino Así que es. estar en ese orden del cual Pablo menciona, de no estar en contienda y de tener cultivar nuestro interior para el Señor. Claro que sí. Pues qué bendición haber estado compartiendo con ustedes estos minutos que creo que pasaron bastante rápidos, pero creo que es tan importante que abramos la palabra y la estudiemos, así que yo lo felicito porque usted ha tomado estos minutos para hacerlo. Quisiera terminar orando. Padre, yo
Bendigo a cada hombre, mujer, joven, Señor, que ha separado este tiempo para estudiar tu palabra. Y te pido, Señor, que cada día ellos puedan seguir creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Señor, que nos ayudes a través de este estudio, Señor, a entender que tú nos llamas a la oración. Nos llamas a orar, Señor, por todos los hombres, por todas las mujeres del mundo, Señor, porque el corazón que hay en ti, Señor, es para que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento, que podamos orar, Señor, sin ira ni contiendas, con manos santas, con una actitud de corazón pura delante de ti, Señor. Que podamos traer orden a aquellas áreas de nuestra vida que se encuentran desordenadas. Que tanto los hombres como las mujeres podamos tomar las responsabilidades que tú nos has dado y cumplir el rol que nos has dado para bendecir a tu iglesia y en el mundo en el que vivimos, Señor. Y yo bendigo a cada persona hoy, Señor, que nos ve. Los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pues Dios me los bendiga. Qué gusto haber compartido con ustedes y manténgase conectado en todos estos estudios bíblicos. La verdad es que este es uno de muchos más y si usted no ha visto los anteriores, vaya en nuestra página aquí en YouTube. Usted va a poder ver todos los archivos de todas las demás sesiones que tenemos grabadas de estudios bíblicos. Nos vemos la próxima semana.